Amigos, 10 mini historias en menos de 12 minutos. Hace un par de videos hablamos del misterio aeronáutico más enigmático de la historia contemporánea. ¿Qué tal si hoy comenzamos con un sitio que encierra cientos de desapariciones de barcos y aviones? El Triángulo de las Bermudas es uno de los lugares más misteriosos del mundo. Se extiende por un área de aproximadamente 5 millones de kilómetros cuadrados entre las islas de Bermudas, Miami y Puerto Rico. Aquí han desaparecido sin explicación aparente más de 1000 barcos y aviones, desde teorías sobre fenómenos meteorológicos como tormentas repentinas y olas gigantes, hasta explicaciones más esotéricas como la presencia de extraterrestres o portales dimensionales. El Triángulo sigue siendo un enigma para la ciencia. Uno de los casos más famosos ocurrió en 1945, cuando 5 bombarderos de la Marina de los Estados Unidos, conocidos como el Vuelo 19, desaparecieron sin dejar rastro alguno. De hecho, su último mensaje fue desconcertante: estamos perdidos. Pero, ¿qué hay realmente detrás de estas desapariciones? El Triángulo de las Bermudas tiene un segundo nombre que evoca al ángel caído más importante dentro de las historias bíblicas. ¿Se pueden imaginar cuál es? El diablo ha sido una figura central en muchas culturas y religiones a lo largo de la historia. En el cristianismo se le describe como el enemigo de Dios, el príncipe de las tinieblas que lucha contra las fuerzas del bien. Sin embargo, en otras culturas, el diablo no siempre es una figura malévola. En la mitología nórdica, por ejemplo, Loki es un dios travieso y engañoso, pero no necesariamente malvado. La imagen del diablo, tal como la conocemos hoy, con cuernos, cola y tridente, se forjó durante la Edad Media, cuando las personas temían la brujería y los pactos con el demonio. A lo largo de los siglos, el diablo ha sido representado de muchas formas, pero hay un lugar donde su figura alcanza dimensiones legendarias: en la Divina Comedia, uno de los poemas más influyentes de la historia. Ahí, el infierno es descrito como un lugar en que se va a padecer una condena eterna, donde el diablo reina en el noveno círculo, el más profundo de todos. Es aquí donde las almas condenadas sufren su castigo eterno. ¿Y quién es el autor de este poema que retrata al diablo, el mal, pero sobre todo la justicia divina? Dante Alighieri, el poeta medieval, no solo fue un visionario literario, sino que también tuvo una vida marcada por la política y el exilio. Nacido en Florencia en 1265, Dante fue un ferviente defensor de la independencia de su ciudad natal. Sin embargo, durante una lucha interna entre facciones políticas, Dante fue exiliado en 1302. Fue entonces cuando comenzó a escribir la Divina Comedia, una obra que, más allá de su valor literario, también tiene un fuerte componente político. En el infierno, Dante coloca a muchos de sus enemigos políticos y los castiga en círculos específicos según sus pecados. El poeta no solo muestra una lucha espiritual, sino también su crítica a la corrupción de la época. Lo interesante es que, a través de su mirada, Dante muestra que el alma humana está dividida entre el deseo y la condena. Pero ¿qué pasaría si ese lugar de tentación fuera representado en una obra que es al mismo tiempo un jardín de indulgencias y condenas? El Jardín de las Delicias es una pintura surrealista que dejó una huella imborrable en la historia del arte. Creada a finales del siglo XV por el pintor de la escuela flamenca conocido como el Bosco, es una obra que representa un paraíso terrenal lleno de figuras humanas y animales en un estado de placer extremo. A medida que avanzamos en la pintura, el placer inicial se va tornando en decadencia y tormento, hasta que la parte derecha de la obra nos muestra una escena de sufrimiento y castigo en el infierno. Este cuadro es una alegoría sobre el pecado, el deseo y la moralidad humana, pero también está lleno de misterios visuales que todavía hoy los expertos no terminan de desentrañar. Algunos creen que el Bosco estaba adelantado a su tiempo, mostrando una crítica a la sociedad y sus excesos, pero este cuadro tiene una conexión más profunda con su tierra natal, famosa por su lucha por la libertad, pero también por robarle territorios al mar. Los Países Bajos,
Conocidos también como Holanda, son famosos por sus hermosos tulipanes y molinos de viento, pero su historia va mucho más allá de estos íconos. De hecho, más de un tercio del país está bajo el nivel del mar y los holandeses han construido un complejo sistema de diques, canales y bombas para evitar inundaciones. Este sistema ha sido tan efectivo que los Países Bajos son considerados un ejemplo mundial de ingeniería hidráulica. La historia de cómo los holandeses lograron reclamar tierras al mar es fascinante. Grandes áreas de tierra han sido ganadas mediante el uso de sistemas de drenaje y control de inundaciones. Sin embargo, Holanda no solo es conocida por su lucha contra el mar. Durante el siglo de oro, entre los siglos XVI y XVII, el país se convirtió en una potencia comercial y cultural. En este periodo, ciudades como Ámsterdam florecieron y se convirtieron en centros de comercio, arte y filosofía. Y hablando de arte, hay una ciudad italiana que tiene una conexión histórica sorprendente con los Países Bajos y nos ha mostrado que vivir sobre el agua sí es posible. Venecia, la ciudad de los canales, es conocida por su belleza única y su arquitectura fascinante. Pero detrás de esa imagen de romanticismo y elegancia se encuentra una historia de lucha constante contra las fuerzas de la naturaleza. Lo que muchos no saben es que para mantener la ciudad flotando sobre las aguas del Adriático, Venecia se apoya en una estructura subterránea compleja, una red de más de 1 millón de pilotes de madera. Estos pilotes, hechos principalmente de maderas como el roble, el abeto y el pino, se clavan profundamente en el lecho marino para crear una base sólida sobre la que se erigen los edificios. El secreto de su durabilidad radica en las condiciones especiales de agua del canal. El agua salada impide que la madera se descomponga, lo que ha permitido que estos pilotes hayan sobrevivido durante siglos enteros. Venecia sigue siendo uno de los destinos más visitados del mundo y su fascinante historia ha sido inmortalizada en varias películas, en las cuales sobresale una que juntó a 2 de las más grandes superestrellas de Hollywood de toda su historia. El turista es una película de suspenso y romance cuya trama se desarrolla a través de los ojos de Liz y Frank. Estrenada en 2010, la película lleva a los espectadores a través de los románticos y misteriosos canales de Venecia, mientras sigue a un turista estadounidense que se ve involucrado en una trama internacional de engaños y persecuciones. La trama juega con la identidad, el engaño y el misterio, mientras los personajes se mueven entre la fascinante ciudad que con su arquitectura flotante y su atmósfera de cine negro se convierte casi en un personaje más dentro de la historia. La película es, en muchos sentidos, un tributo a la ciudad y muestra un lado de Venecia que no siempre está al alcance de los turistas. Presenta sus sombras, sus secretos y sus intrincadas tramas de poder y de manipulación. Sin embargo, a pesar de todos los giros en la trama y las revelaciones inesperadas, la verdadera pregunta es, ¿quién es realmente Elise? Una mujer que, a pesar de todo lo que aparenta, guarda un secreto mucho mayor de lo que cualquiera podría imaginar. Y si hablamos de secretos, hay alguien que, a lo largo de su carrera, también ha manejado su propia imagen misteriosa y ha sabido mantener al mundo adivinando sobre su verdadera naturaleza. Angelina Jolie es una de las actrices más famosas y multifacéticas de Hollywood. Conocida por sus papeles en películas como Tomb Raider y El señor y la señora Smith, Jolie ha construido una carrera sólida en el cine, que la ha llevado a ganar premios como el Oscar a la mejor actriz de reparto por su papel en Inocencia Interrumpida. A lo largo de los años, su imagen ha evolucionado pasando de ser una estrella de acción a convertirse en una de las figuras más influyentes en el ámbito humanitario. Su compromiso con diversas causas globales la ha llevado a viajar por todo el mundo. Y no solo ha utilizado su fama para hacer campañas por la paz, sino que también ha hecho contribuciones significativas a través de la ONU y otras organizaciones. Pero más allá de los eventos mediáticos y las entrevistas, Jolie ha trabajado en primera línea, visitando lugares remotos y situaciones extremas donde la violencia, el hambre y la guerra han dejado una cicatriz profunda en las comunidades. Esta inquebrantable vocación la ha llevado a visitar lugares donde viven personas que luchan por sobrevivir en medio de condiciones mucho más difíciles de las que podríamos llegar a imaginar. Es así que un día cualquiera la vida la conduce al campo de refugiados más grande
de todo el mundo. Kutupalong es el campo de refugiados más grande del mundo, ubicado en el sur de Bangladesh. Con más de 1 millón de personas viviendo en condiciones extremadamente difíciles, el campo es el hogar de una población que ha sufrido desplazamientos masivos debido a la violencia y a la persecución. Aunque comenzó siendo un refugio temporal en 1992, la crisis de refugiados ha continuado creciendo, convirtiéndose en un lugar donde la desesperación y la esperanza se entrelazan. Las condiciones en Kutupalong son desafiantes. La falta de infraestructura básica como el agua potable, electricidad y atención médica adecuada hace que la vida de los refugiados sea aún más compleja. Las casas construidas con materiales improvisados como bambú y plástico son vulnerables a los vientos monzones que azotan a la región. Cada temporada, las lluvias torrenciales destruyen miles de refugios, lo que obliga a las familias a reconstruirlos una y otra vez mientras enfrentan la constante amenaza de enfermedades transmitidas por el agua y el hacinamiento. Pero la gran pregunta sigue siendo, ¿de dónde provienen todas estas personas que han tenido que abandonar todo lo que conocían buscando refugio en un campo donde la incertidumbre es su día a día? Myanmar es un país de extraordinaria belleza. Es hogar de paisajes deslumbrantes como las antiguas pagodas de Bagan, las tranquilas aguas del lago Inle y las montañas que bordean su frontera con China e India. Su rica herencia cultural, con una mezcla de tradiciones budistas y comunidades diversas, han atraído a viajeros de todo el mundo. Sin embargo, detrás de su belleza, Myanmar ha sufrido décadas de conflicto y represión. Gobernado por una junta militar durante muchos años, el país ha enfrentado graves violaciones de derechos humanos, especialmente contra minorías como los rohingyas, que han sido perseguidos, desplazados y despoblados de su ciudadanía. En 2017, una campaña de violencia masiva provocó que más de 700.000 rohingyas cruzaran la frontera hacia Bangladesh, creando el campo de refugiados de Kutupalong. Mientras Myanmar sigue siendo un país de contrastes con una belleza intacta, pero marcada por las cicatrices del conflicto, la pregunta persiste. ¿Cómo puede un país tan hermoso seguir atrapado entre su legado cultural y sus luchas internas? Ahí lo tienen, amigos, 10 mini historias que comenzaron con el Triángulo de las Bermudas y terminó en Myanmar. Para un próximo video, ¿a partir de cuál de estas historias les gustaría que comenzáramos? Un like, un compartir, una suscripción serán siempre muy bienvenidos. Por ahora, les envío un abrazo enorme y nos veremos a la próxima.